hora en el informativo del Eje Cafetero. Continuamos en el informativo del Eje Cafetero a través de la emisora Qué Buena 92.1 FM, también online en el canal de televisión Risaralda TV y en redes sociales para Colombia y el mundo. El número de teléfono también activo 606-342-1050 y la línea de WhatsApp para audios y mensajes 328-28-1752 para que ustedes participen en las entrevistas también como esta que tenemos a continuación, como todos los martes ahora, con el invitado Julián Chica Cardona, que es escritor, gestor cultural, secretario de la Academia Caldense de Historia, y el doctor Jaime Fernández Botero, que me permito recordar su perfil, de Santa Rosa de Cabal, abogado de la Universidad Libre de Pereira, escritor, historiador, generador de contenidos para las redes sociales, actualmente pensionado, excontralor, expersonero, exasesor jurídico, exsecretario general, exconcejal, exalcalde encargado del municipio de Santa Rosa de Cabal, miembro del Club de Caminantes por las Rutas Antiguas de la región, cronista del periódico El Faro, ha tenido reconocimientos como Araucaria de Oro, Medalla al Mérito Cívico, Medalla Fermín López, Orden al Mérito en el grado de Caballero del Congreso de la República, y recordar que la Biblioteca Confamiliar de Santa Rosa de Cabal pues lleva su nombre. Así que bienvenidos una vez más a esta importante sección que habla de historia, que hacen unos recuentos tan importantes que hacen revivir a nuestra audiencia también a esta hora de la mañana. Julián y doctor Jaime Fernández Botero, bienvenidos, buenos días. Buenos días, Álvaro, un saludo para el doctor Germán Aguirre, un saludo también para nuestro compañero de mesa Jaime Fernández Botero, para Alejandro y Camila en el Control Master y a todos los televidentes y radioescuchas. En el programa anterior habíamos tocado ya algunos temas, doctor Jaime, relacionados con la experiencia de la declaratoria del camino, de un camino en Santander como bien de interés cultural, como patrimonio de la nación. Eso es actual, eso es en el momento. Sí. Hace poco lo reconocieron. Sí, hace poco, y precisamente Jaime viene a contarnos que él ya estuvo allá. O sea que eso ya no es tanta historia, ya es actualidad. Sí, es como rescatar ese hecho histórico y ponerlo en valor a la generación presente. Ah, bueno, tiene que ver con la historia también. Sí. Exactamente. Sí, es un camino de los alemanes, ¿no? Un líder alemán, Geo von Lengerke, habíamos comentado anteriormente, quien generó una red de caminos por las ariscas tierras de Santander, con el objetivo de aprovechar una reforma legal que se hizo en el gobierno de José Hilario López, donde se dio libertad para que los productos de Europa entraran sin ningún tipo de aranceles. Ellos, viendo ese tipo de prerrogativas, hicieron esos caminos para que la quina, las telas de socorro en Santander, las manufacturas y tantos productos encontraran salida en el río Magdalena y posteriormente se exportaran al exterior. Eso dinamizó un proceso económico, político y social de este proceso de los caminos de los alemanes. Pasó el tiempo, los caminos prácticamente desaparecieron y con esa declaratoria de patrimonio histórico nacional, esos caminos se recuperaron. Se volvieron a empedrar, se macadamizaron y volvieron a ser un referente histórico, Julián. Ahí es donde nosotros entramos a asociar ese evento que se hizo en Santander, esa visión que tuvieron ciertos gestores culturales allá en este importante departamento, para que ese fragmento, ese retazo, esa parte de la historia tan importante de Colombia a través de Santander fuera revivida y los caminos cobraran vigencia. En este momento usted va por ese camino y va a encontrar extranjeros, elementos de todas las nacionalidades, va a encontrar caminantes de toda Colombia, va a encontrar amantes de la naturaleza, amantes del medio ambiente
y sobre todo amantes de la historia, porque ese momento en donde los alemanes vinieron a aprovechar ese momento histórico, donde ellos aportaron su emprendimiento, fue uno de los hechos más interesantes en la historia de Santander, con cosas dramáticas, como todo, ¿no? La vida de los seres humanos es una mezcla entre luces y sombras. Luces, Una toda es ruleta china, sí. impresionante, toda esa iniciativa, esa visión de carácter comercial, esa forma de dinamizar procesos de carácter sociales y económicos, pero también tuvo una cara triste en el momento en que esa iniciativa de ellos, esa forma de creencias diferentes, ese imperio, porque en el fondo muchos de ellos prácticamente se convirtieron en feudales con castillo propio y vino a chocar con un sector de la economía colombiana que eran los artesanos. Los Y tabacaleros, claro, tabacaleros, los de las manufacturas, tejedores. claro, tejedores de allá de Socorro, que inclusive desde la época de la colonia habían mantenido la economía de la región. Entonces vino a chocar esa visión del mercantil que tenía unos privilegios de carácter legal contra los artesanos que se sentían acorralados, y recordemos que eso a nivel nacional generó una guerra muy cruda y muy dramática, la de 1854, cuando José María Melo encabezó la rebelión de los artesanos. Y esa guerra terminó en un drama muy grande, porque fue los artesanos contra toda la élite política, económica y social de la Nueva Granada en ese momento. Yo diría que fue ese momento donde un gremio de la economía colombiana desapareció. Los artesanos perdieron la guerra y los sobrevivientes fueron confinados en Panamá, en el río Chagres, una zona malsana, donde muchos de ellos, por no decir la mayoría, perecieron. Entonces mire usted cómo todos... Por paludismo, malaria. Claro, es enfermedades endémicas. una cosa impresionante. Total, pues que esa parte de la historia es una parte muy rica en detalles, y entonces esa es la parte que siempre asociamos con esa historia de los alemanes. Ahora bien, lo del camino, Julián, viene a colación de que tenemos aquí nosotros el camino del privilegio. Que recuerde que los primeros días que nosotros estuvimos trabajando juntos, hicimos ese primer recorrido, fue mucha gente. Yo recuerdo a Jaime Ochoa y otras personas que nos acompañaron por esa ruta del Alto del Oso, donde todavía estaban las huellas de ese camino del privilegio, un camino que comunicó Antioquia con el Cauca, que se hizo por concesión también. ¿Cómo se hizo el de Santander? Por concesión. El gobierno no parecía para nada sino entregar la concesión, entregaba determinado número de hectáreas al empresario y entregaba el usufructo de un peaje por determinado número de años. Y entonces con esos dos privilegios el empresario hacía por su cuenta y riesgo el camino. Así lo hicieron en Santander. Y el camino del privilegio, ese camino nuestro que pasa por territorio de Santa Rosa, de Villa María, de Los Quebradas, por el Alto del Oso y por Cartago, se hizo de la misma forma también. El empresario era Feliz de la Bahía. Habíamos dicho que es una persona, un elemento, un vencedor de imposibles, como era también esos alemanes, Julián, esas personas que por su cuenta y riesgo iniciaban procesos de carácter económicos, desafiando un país que tenía unas condiciones de orden público imposibles. Recuerde que casi cada 10 años había una guerra civil. Y entonces lo que los campesinos levantaban en época de paz, venían nuestros varones de la guerra, nuestros elementos de la guerra, y los destruían. Entonces, con el camino del privilegio pasó también, se hizo por concesión. Se entregaron 10.000, 12.000 hectáreas de tierra a Feliz de la Bahía, que era el empresario.
y la concesión de un peaje por 50 y pico de años que se repartieron en parte, porque también entró a la sociedad, entraron Villa María y Santa Rosa. Y ese consorcio que llevó Abadía Ilimitada se encargó de hacer por su cuenta y riesgo el camino. Pero hay una cosa muy interesante. El contrato que generó esa asamblea de la provincia del Cauca, todavía era provincia, no habíamos pasado a estado, decía que el peaje que se repartía entre los municipios los distritos, de Villa María y Santa Rosa debía invertirse exclusivamente en educación. Vemos cómo, con todo el cuestionamiento que tenemos nosotros a quienes han gestado nuestra historia, esa palabra educación siempre fue una constante, hasta tal punto que en los primeros días de Cabal, que era el primer nombre de Santa Rosa, cuando todavía no habían pensado en el camino, porque todavía no se habían enfrentado al reto del camino, lo primero que hicieron fue hacer el puente sobre el río Tun, 1852. ¿Con qué fin? De cobrar un impuesto de pontazgo o una especie de peaje para también financiar la educación. Ya posteriormente, pues ese impuesto pasó a manos de la provincia y ya vino la opción del camino del privilegio con Félix de la Abadía, y miren ustedes cómo se va gestando en torno a este tipo de rutas, se van gestando grandes proyectos. Y hay algo, Julián, que a mí pues, y que lo hemos comentado tanto en nuestras charlas, en nuestras reuniones, en estas academias, es la forma como el concepto de historia se ha ido desapareciendo. Y ha habido un concepto de resignificar la historia. Y bueno, la historia hay que verla con criterio crítico, pero todo tiene una especie de límite. Entonces vemos cómo esa historia que propició nuestra institucionalidad va siendo de pronto casi como con ciertos sesgos modificada. Y hay algo que a mí me preocupa, uno va viendo cómo en los pueblos van desapareciendo elementos que tuvieron significado emocional para ese pueblo, y un monumento y un emblema y algo con significado emocional para un pueblo no vale porque sea la Torre Eiffel o tan colosal como el Arco del Triunfo o como el Puente de Brooklyn, no, algo elemental, pequeño, con tal de que está atado a la historia de un pueblo, es algo que vincula a esos habitantes con aquellos que se fueron, que lucharon, que dejaron su huella y que pensaron en tener una querencia proyectada hacia el futuro. Entonces estamos viendo cómo se cambian esos parques, se destruyen esos símbolos, se buscan otros nuevos y las nuevas generaciones van creciendo desconociendo que atrás hubo una gesta, atrás hubo una serie de monumentos que tuvieron un significado y aglutinaron a los pueblos y que sirven para generar una cohesión social, porque un pueblo es como un árbol. Si las raíces del árbol no son profundas, ese árbol se va a pique y lo pasa por la misma Cualquier tempestad lo derriba. Entonces recuerda uno en Europa, en la Segunda Guerra Mundial, cuando el sátrapa de Hitler quería destruir los pueblos en su avance por imponer su tercer Reich, lo primero que hacía era averiguar los símbolos de esos pueblos. Un obelisco, un parque, hasta un árbol. Y lo primero que hacía era mandarlos a destruir. ¿Por qué? Porque con eso iba a encontrar un pueblo que lo iba a desmoralizar. Claro. Lo iba a golpear en lo que más llevaba en el corazón, de lo que le habló su padre, su abuelo, todos sus antepasados. Pero estas poblaciones conocían esa estrategia perversa de este individuo y lo primero que hacían era recuperar los planos y guardarlos celosamente. Cuando se iba al sátrapa, porque afortunadamente las bayonetas no se hicieron para sentarse en ellas, volvían a reconstruir, miren lo que estamos diciendo, a reconstruir esos símbolos con las mismas características que tenían. Y si para algunos eran feos, los dejaban como estaban.
Y si tenían errores arquitectónicos, hombre, hasta con los errores arquitectónicos los volvían a reconstruir. Estaban reconociendo el valor de qué? De ese símbolo, por pequeño que sea, como raíz, como elemento fundacional que lo ataba, Cohesionador. cohesionador de identidad, de sentido de pertenencia y que tiene agrupado una serie de valores de la época que puede que ahora se hayan distorsionado, pero que siempre serán un referente porque hace parte de algo muy sagrado para los pueblos que es memoria histórica. Y a veces me atrevería a decir que estos cambios que estamos viendo orientados desde allá, desde las altas cúpulas del poder en Europa y en Estados Unidos, tienen esa orientación. Borren la memoria histórica y al borrar la memoria histórica vas a encontrar personas sin arraigo, sin identidad, sin cohesión y va a ser más fácil imponer esa cúpula de poder que por ahora luce como conspirativa, pero que está muy cercana a la misma realidad. Entonces, Julián, complementando este hecho pequeñito para ambientar la parte que hemos dicho de la recuperación de esos caminos y otros símbolos también de importancia, en Bélgica hay un monumento que se llama el Menachem Pis. Vos sabes de la historia del Menachem Pis, y cada que alguien va a hablar, va a ir a Europa y va a ir a Bélgica, le dice, pero no deje de visitar el Menachem Pis. Y el Menachem Pis es un referente para los belgas. Y usted que no conoce cree que está en la plaza principal de Bruselas, que mide 20 metros y que está rememorando un hecho trascendental en la historia de Bélgica. Resulta que el viajero, yo no he ido, pero sí he leído toda la historia, va a buscar el Menachem Pis, ojo de sección, no está en la plaza principal. Primera de sección. Segunda, no, es un muñequito pequeño, como cualquier imagen de estas religiosas que vemos nosotros por ahí en los caminos. Y tercero, es un muñequito orinando allá, ahí viene la palabra pis, el Menachem Pis. Claro, claro. Ay, ¿qué está simbolizando? No, que alguna vez se perdió el hijo del rey, y ahí donde estaba el Menachem Pis lo encontraron ahí haciendo el pis, y entonces ahí quedó la estatua. Entonces, pero es algo sencillo, pero tiene significado emocional, agrupa, integra, y todo esto, Julián, es para básicamente dejar un mensaje a las nuevas generaciones que esos símbolos del pasado, estudiémoslos, porque a veces proponen cambiémoslo, pero no conocen la historia. Eso lo hemos vivido nosotros, quienes defendemos el concepto de la historia, pero usted cómo va a cambiar algo si no conoce de dónde procede, cuál fue el significado, quiénes las gestaron, quiénes participaron. Y hay monumentos donde participó todo el pueblo, todas las colonias, vinieron entusiasmados con el diseño y vienen posteriormente y van arrasando con ellos. Total que hay un proceso que siempre nosotros hemos defendido, que nadie protege lo que no conoce. Y entonces ahí es donde la importancia de difundir estos monumentos, que no por sencillos que sean. La pila que está ahora, que ahora estaba ya en el CAN, en Dos Quebradas, tiene una historia, es sencillo, pero ahí está. Y tantas cosas que tenemos, el Alto del Oso tiene una historia allí muy interesante, inmersa en la historia de Colombia, la hemos perdido. Por ahí pasó Tomás Cipriano de Mosquera, Julián Trujillo, Jorge Isaac, el autor de la María. Por ahí pasaron el de Viaje al Pie, Fernando González, cuando le dio por venirse desde Medellín hacia Armenia. Por ahí pasó. Salamín, Aranzazu, Manizales. Claro, y dejó un libro muy lindo llamado Viaje a Pie. Sí. Entonces debemos conocer eso, y cuando ya conocemos eso, verdaderamente ya estamos nosotros ganando terreno para evitar no lo vayan a destruir, porque tiene historia. No vamos a arrancar de cero, porque esa es la parte que estamos viendo. Y ahora, Julián, sí, en cuanto al deseo de que el camino del privilegio, y de pronto otro bien, Julián, también que tenga significado emocional para Dos Quebradas, para Santa Rosa, para Villa María y Cartago, que también están metidos en la misma historia,
Estuvimos hablando la semana pasada, porque no pudimos cuando estuvimos en Santander, con un gran conocedor y el que gestó toda la declaratoria de Patrimonio Cultural de los Caminos de Bonlejelque en Santander. Eso está muy sencillo porque en cada municipio lo puede hacer el Consejo Municipal. Hay bienes de interés cultural municipal, bienes de interés cultural departamental y bienes de interés cultural nacional, Julián. Total que en un momento dado, si vamos a pensar en el camino del privilegio, hombre, habría que consultar con la gente de Villa María, Consejo Municipal, el Consejo de Dos Quebradas, el Consejo de Santa Rosa. Inclusive sería un proyecto, está muy interesante, hombre, porque nuestro pueblo se ha marginado. Uno queda aterrado como en el siglo XIX había tanta integración y había tantos elementos en común, y en la medida en que viene el proceso de tecnificación, de evolución, se van distanciando esos procesos y esos vínculos y esos nexos de carácter pues administrativo, de carácter social y todo eso. Entonces, puede ser ya una base de ir pensando en una declaratoria de bien de interés cultural. ¿Y quiénes nos pueden servir para eso? Por Dios. Club de Caminantes tenemos en Santa Rosa, en Pereira hay unos clubes de una gran tradición como el Cien Pies y otros, Julián, las mismas cámaras de comercio, las alcaldías, las organizaciones del medio ambiente, inclusive elementos de la salud, porque caminar es eso, es salud. Y esos caminos tienen una transversalidad que nos llevan al concepto de salud, porque alguien ha dicho que los ángeles le hablan al oído a quienes caminan en las montañas, ¿no? En la parte histórica, la parte del medio ambiente, la parte de la flora, de la fauna, y todo esto nos va generando una serie de elementos que nos va dando una integralidad que nos va marcando la importancia que tiene recuperar que esos sitios históricos para que los pueblos no olviden algo fundamental que son las raíces, ¿no? Entonces un punto concreto sería hacer contacto con los diferentes consejos municipales y de pronto en la visita que haya que hacerles para socializarles y ponerlos en contexto, usted nos acompañaría también, ¿no? Julián, mientras tengamos vida, usted sabe que esto es lo que hemos llamado nosotros un trastorno obsesivo compulsivo creador, pues no es una patología, sino es creador, Creativo, sí. creativo. Mientras tengamos vida, pues es un TOC. un toque creativo y no, y sería muy interesante. Y la verdad es que yo sé que la gente se sumió en la selva de cemento y dejamos a un lado, allá, la mayor parte de nuestro territorio es eso, es vegetación, es campo, es historia, es esa historia del campesino tan interesante, y usted hablando con ellos queda uno aterrado. Cuando yo estoy ahora en Santander, lo que me dice, voy a entrevistar a estas personas sencillas del pueblo, y qué cosa tan apasionante, qué sencillez, cómo pierde uno contacto con tanta grandeza, porque la ciudad lo vuelve a uno, lo vuelve frío, lo vuelve insensible. Entonces, abre otros panoramas, Julián, abre otros panoramas, y sobre todo lo más importante es siempre tener el espejo retrovisor de la historia, allá el futuro, pero nunca deje de emplear el espejo retrovisor y nunca desprecie lo que hay atrás y nunca crean que todo empezó con nosotros, porque de atrás hay tanta cosa, tanta huella, tanto sacrificio. Ahora que estaba en el cementerio de Zapatoca, un cementerio de 1819, y queda uno aterrado al ver esas lápidas de piedra donde habían los nombres de esas mujeres que habían fusilado al 1818, 1819, y usted se ponía a pensar, y para todo el mundo son NN. No las conocen, no quedaron en la historia, dejaron su vida. ¿Será justo lo que estamos haciendo nosotros, desconociendo lo que viene atrás y generando un proceso de reinvención de la historia, más con un criterio sesgado que con un criterio de carácter crítico y objetivo? No, hay cosas que podemos cambiar. Bueno, se me acabó el tiempo, esto vuela en radio. Muy interesante todo esto, entonces quedamos
hasta una próxima oportunidad que tengamos nuevos elementos, como la visita, por ejemplo, de los caminantes santanderianos que quieren venir hasta el lugar, Sí, con los que sí. podríamos sumar para esta declaratoria, y nos pondremos en la tarea de hacer los contactos con el Consejo, y sí, hasta una próxima entonces haremos ya esa tarea. Muchas gracias, Jaime. Con mucho gusto, Julián, y gracias también a Qué Buena por tenernos esta ventanita para contar estas cosas de la historia que son muy apasionantes. Claro que sí. Julián Chica Cardona, secretario de la Academia Caldense de Historia, y el doctor Jaime Fernández Botero, abogado, escritor, historiador, generador de contenidos para redes sociales, entre otros. Los invitados aquí en la mañana también en el informativo del Eje Cafetero. 9 de la mañana, 30 minutos, la pausa y ya regresamos.